eso el tema se cayó. Pero hoy lo voy a retomar junto con otros posteriormente. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de el espíritu de Jezabel. Jezabel. Muy importante mencionarlo. Así que te quiero invitar a que abras la Biblia. Típicamente cuando se habla de este tema, se toca la historia desde la perspectiva de otro pasaje bíblico, pero yo voy a usarlo desde esta perspectiva porque para comenzar tengo que encontrarlo. Aquí está. Porque me parece que es bueno variar. Por ejemplo, regularmente se toca esto desde la perspectiva de Primera de Reyes 18, 19, 18 y 19, los dos capítulos. Pero yo quiero que abras tu Biblia a Primera de Reyes 21. Quiero tomar el tema desde la perspectiva diferente, aunque es la misma personaje, la misma mujer, pero desde otra perspectiva. Déjame darte los preámbulos breves. ¿Quién era Jezabel? La hija de un rey pagano, la hija de un sacerdote pagano que daba culto a dioses paganos. Ella era su hija y era considerada en el templo de ese dios pagano sacerdotisa. ¿Quién era su marido Acab? Un rey de Israel, uno que conocía a Dios, uno que venía de la descendencia de la tribu de los reyes, era de linaje escogido. Ese era Acab. Pero algo pasó en la genealogía, en la generación de Acab, desde sus antepasados, que se empezó a torcer. Y uno de los peores reyes de Israel se llamó Jeroboam, que era el abuelo de Acab, el abuelo de los peores. Llevó a Israel a adorar dioses paganos de madera, imágenes, animales y nada que ver con Dios. Comenzaron bien, pero se alejaron. Y su abuelo hizo barbaridades contra de Dios. Acab era su nieto. Y Acab, siguiendo el linaje de su descendencia, de su abuelo y de su padre, que también hizo mal, Acab viene a hacer lo peor otra vez. Y en vez de escoger de entre el pueblo de Dios una mujer, va y se mezcla con una mujer pagana que se llamaba Jezabel, una sacerdotisa de dioses paganos, diabólicos por decir algo. Va y la agarra de esposa para ensanchar más su poderío. Era rey de este territorio, pero al casarse con esta mujer, su influencia se abarcaba porque ahora eran dos reinos familiarizados. Esas son las dos personas, Acab marido y Jezabel esposa. Ahí en el capítulo 21 de Primera de Reyes, si lo lees conmigo el versículo 1, dice así: y sucedió que después de estas cosas, coma. Yo me pregunto si sabes tú, si tienes memoria, ¿qué se refiere con que sucedió después de estas cosas? Si sabes o no, tienes memoria o no, déjame te refresco un poco la cosa. En el capítulo anterior, el 20, no quiero que lo leas porque tú lo puedes leer en tu casa para que lo puedas fortalecer más tu conocimiento. Pero en el capítulo 20 narra la experiencia de que Acab el rey ataca a un rey que Dios quería matar. Usted sabe que el Señor mataba reyes a cada rato que se levantaban contra su pueblo. Y Dios mandó a matar a ese rey y Acab va y pelea. Pero cuando llega ahí, como él era un desobediente a Dios en todo, dijo, no lo voy a matar. Mejor voy a hacer pacto con él. Porque así me lo echo a la bolsa y cuando lo necesite me lo saco de la bolsa. Esa es una moneda que puedo usar después. Así que mejor hago un pacto con él. Y no lo mató. Y eso molestó seriamente a Dios. Y cuando se enteran los profetas de Dios de lo que hizo Acab, uno de ellos se disfraza de pordiosero. Usted léalo, porque la historia es maravillosa.
Uno de ellos se disfraza y le dice a uno que va pasando por ahí: oye, ven acá, pégame unos golpes. Y dijo él: ¿cómo te voy a pegar de golpes si tú eres un hijo de los profetas? Dios me libre de hacerlo. Y le dice: no sabes tú lo que estás diciendo. Por haber desobedecido, cuando vayas por allá, te vas a encontrar con un león y te va a comer. Y se lo comió el león. Porque no le obedeció: pégame unos golpes. Pasa otro y le dice: ven acá, pégame unos golpes. Y dice: ah, claro, y suácate, lo zumba. Y lo golpeó. Y entonces, golpeado, el profeta se venda como un herido y se pone en el camino donde el rey iba a pasar. Y cuando va pasando el rey, lo aborda como un herido y le habla y le pide un juicio, un consejo. Y el rey le dice: pues muérete. Muérete. Muere por tu propio juicio. Así le dijo. Y entonces se quita a él el disfraz. Y el rey se asusta porque lo reconoce como un profeta de Dios. Y entonces léalo conmigo, así como estamos ahí en Primera de Reyes 21, ahí nada más al ladito, el versículo 42 del capítulo anterior. ¿Lo ve? Dice: y él le dijo, el profeta: así dice el Señor, porque has dejado de salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción. He aquí tu vida responderá por su vida, y tu pueblo por su pueblo. Y el rey de Israel se fue a casa disgustado y molesto, y entró en Samaria. ¿Lo vio? Porque no hizo caso, el profeta fue y le dio un juicio. Así dice Jehová a ti, porque soltaste al hombre que Dios te mandó a matar. Ahora él dice: tu vida será por la vida de él, y la vida de tu pueblo por el pueblo de él. ¿Lo vio? Y entonces empezamos en el 21 que dice: y después de estas cosas, o sea, después de la drama pasada, después de la novela que acabamos de narrar, oye, que esa la agarra Univisión y la pone ahí en la televisión, se hace un éxito. Yo me sorprendo. Aquí tengo una revelación poderosa, tan poderosa que hasta risa da. ¿Sabes por qué no debes ver novelas? Mira, la vida de por sí es difícil, ¿sabes? Difícil. Hay mucho drama en la vida de todo el mundo. ¿Necesitas más drama todavía? Tú sabes, es estratégico que los canales en español solo ponen novelas día entero. En México, Televisa, todo el día ponen novelas. Un día estaba yo con mi esposa en Reynosa en el ginecólogo y llegamos como eso de las no sé qué hora, 5 de la tarde, no sé qué. Aquellos que les gusta, yo había escuchado el nombre, pero yo no sabía qué era. ¿Cómo se llama? La hermana Maridol, la Rosa de Guadalupe, ahí en Reynosa. Es una novela de Televisa, entonces la estaban ahí y yo te la empecé a ver. Óigame, en segundos estaba yo clavado ya. Y entonces, como en una hora que terminó tantos pedazos de novela, me quedé yo: con razón la gente se adicta a estas cosas, porque nos adictamos al drama. Yo te pregunto, ¿qué no hay suficiente drama en nosotros ya de por sí para andar buscando más drama? Y luego te preguntas por qué la gente anda en depresión. Hermano, deje de ver tonterías y se le va a quitar un poco la depresión. Bueno, después del drama, después de estas cosas, capítulo 21, después de estas cosas, dice: Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Nabot era un hombre distinguido de la ciudad, un hombre prominente, un hombre de recursos. Nada más y nada menos, tenía su casa y su terreno, sus propiedades, junto al palacio real. Hágame favor. O sea, esta no era cualquier persona, era una persona distinguida. Y tenía su propiedad junto al palacio real, junto al palacio de Acab, el rey. Versículo 2. Y Acab, pero acuérdese, después que pasa el drama, el rey llega a su casa y dice ahí que llega molesto. ¿Cómo más dijo? Disgustado y qué? Y molesto. La palabra original da la impresión de este tipo de molestia. Mire, pouch, como hacen los niños cuando no le quieres comprar algo. ¿Cómo hacen? Se ponen todos molestos, pero están tirando un berrinche. Esa es la expresión que da. Así llegó Acab a su casa, emberrinchado. Así llegó.
Y entonces dice el versículo 2: y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca del lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. En otras palabras, se le ocurre al rey decir: mira, como estaba emberrinchado, le dice: hey, Nabot, dame tu viña esa. La quiero para jardinería. Quiero plantar ahí unos tomates y unos aguacates para el chilaquil, para el pico de gallo. Yo te doy una mejor que esa. Lo que pasa es que esa está al lado mío, no quiero andar viajando. Te doy una mejor, pero si no quieres, te la pago, pero me la das. Cualquier otra persona que no hubiese sido Nabot lo hubiese hecho, porque es probable que no tendría la riqueza y el valor que Nabot tenía. Pero él no podía darla. Y aquí descubrimos por qué no podía darla. Dice entonces, versículo 3: pero Nabot le dijo a Acab: no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. ¿Qué dijo? No, que no me permita el Señor hacer tal cosa. Mira, esa fue la herencia que me dejaron mis padres y yo no la puedo deshacer. Ha estado en mi familia por generaciones y deberá permanecer en mi familia por generaciones. Ahí le va algo. Dice la palabra en Proverbios: el hombre bueno deja herencia a sus nietos. Así dice la Biblia. ¿Qué dice el mexicano? Aquí nada más pasándola. ¿Qué dicen muchos evangélicos? Pues aunque haya tortilla y pan, con eso me conformo. ¿Qué dice el Señor? No. El hombre sabio y bueno, el hombre bueno, trabaja arduamente toda su vida. ¿Para qué? ¿Para llevarse las riquezas a la tumba? No, para dejar herencia que llegue hasta sus nietos. Eso es el hombre bueno. Y aquí hemos enseñado de eso. Hicimos una serie completa, ¿se acuerdan? Los viernes de noche, sobre el espíritu de Mamón, y vimos principios que nos ayudan a entender que debemos dejar atrás de nosotros al morir algo para nuestros hijos y ellos dejarán para sus nietos. ¿Me sigue? ¿Sabe por qué la cultura latinoamericana es tan pobre comparado con la cultura anglosajona o blanca? Por eso, porque en la cultura latinoamericana, específicamente la mexicana, no se nos enseña a pensar en la posteridad, solo se nos enseña a pensar en el fin de semana. Hoy es domingo, ya se acaba el fin de semana, entonces mañana va al trabajo la gente y solo está pensando en el viernes de noche de carne asada y cheves con los camaradas. Y eso es todo lo que pensamos. Un tiempo yo vendí seguros de vida y yo me di cuenta que vender seguros de vida entre mexicanos era un fracaso, porque no compran seguros de vida. Si vendieran seguros de viernes de noche, todo mundo los compra. Pero seguros de vida es para 30, 25, 40 años y ahorras tal dinero que de verdad terminas tu vida con dinero. Pero como no estamos preocupados hacia adelante, no hacemos nada. Los güeritos desde jovencitos empiezan a hacerlo. Llegan a los 65 años con 2 o 3 pólizas con 100, 200, 300 mil de cash value acumulado. Y tú dices, pero es que ellos son blancos, ellos ganan mucho. No es que son blancos, es que en su cultura, eso es parte de la cultura. Como tu cultura y la mía, parte de ella es que para todo comes tortilla. Amén. ¿Qué es el desayuno? Huevos rancheros. Gloria a Dios. ¿Qué es la comida? Arrachera. Gloria a Dios. Tortilla. ¿Qué es la cena? Chilaquiles con tortilla. Gloria a Dios. En la cultura mexicana todo es tortilla. Igualmente en la cultura blanca todo el tiempo piensan hacia adelante. Dice aquí que Nabot no le quiso vender al rey su herencia de los papás porque no podía venderla, era herencia recibida. ¿Por qué no la podía vender? Porque estaba pensando en dejársela a quienes, a sus hijos. Papá que me escuchas, hermano que me escucha, joven que me escucha. Aquí hay 3 jovencitos. Escuche, usted tiene que pensar
No solamente en recibir herencia de sus padres, en dejar herencia a sus padres. Ayer me habló mi mamá pero muy preocupada, así que yo voy a tener que ir rápidamente en estas próximas semanas a verla. Porque ya siente que se va a morir. Y necesita dejarme la casa que tiene a mi nombre, o no sé a nombre de quién, pero ya le urge eso. Y yo pienso el asunto y digo, madre mía, yo para qué quiero una casa en México. Yo no vivo en México. ¿Cómo la vendo? ¿Cómo? Y te pones a hacer así, pero el punto es, desde que ella piensa en dejarme algo, eso es la estrategia correcta. Piensa en dejarme algo porque tiene algo para dejar. ¿Lo ve? No podemos andar por la vida pensando solamente en el viernes de noche y no hacer planes para 20, 30 o 40 años y dejarle algo a nuestros hijos. Yo tengo una prisa exagerada en hacerme rápidamente en los próximos 15 años de 3 casas. Tengo una, quiero 2 más. ¿Por qué? Porque necesito dejar una casa para cada uno de mis hijos. Ay, pues que le quiere hacer la vida fácil a sus hijos. No estoy pensando en ellos, estoy pensando en mis nietos. Obedeciendo el mandamiento bíblico. El hombre bueno deja herencia para sus nietos. Así que tengo que dejársela a mis hijos. Lo digo para que te entre el pensamiento y el gusanito de empezar a pensarlo. Sí, pastor, pero usted no entiende mi situación actual. No me está yendo bien, pastor. Yo te respondo, a mí hasta los 32 años me empezó a ir bien. Pero los primeros años era una pobreza extrema. Y yo no sé si mis hijos se acuerdan, pero mi esposa se acuerda. Pero Dios tiene un tiempo para todas cosas. Y si nos ha enseñado estas cosas últimamente, a menos aquí, quiere decir que ya Él ha preparado los planes, cómo se van a llevar a cabo. Tú tienes que anhelar algún día hacerte de territorio para dejar herencia a tus hijos. ¿Me estás siguiendo? Tienes que pensarlo. Ese no es el tema hoy. Estamos hablando de, pastor, ¿qué tiene que ver con Jezabel? Estamos en la introducción. Estamos leyendo el pasaje, ya me tardé. Sabía que me iba a tardar más de la cuenta, por eso hice planes para hacerlo en 2 o 3 domingos. ¡Ay! 3 domingos va a hablar de esto. ¡Ay, Dios mío! Versículo 4. Y Acab entonces se fue a su casa otra vez disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo, no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Mire para acá, otra vez la palabra es esta. Pouch, bravucón, berrinchudo, con rabietas. ¿Usted ha visto qué lindo se ven los niños cuando hacen rabietas? ¡Ah! Como que les pega paro cardíaco. ¡Ah! ¡Ah! Y se tiran al piso y están ahí. Y yo los veo y digo, wow, se han hecho cada vez mejor. Los míos no hacían así. No, ¿qué va? Eso cuando empezamos a hacer la carita, yo, llora y te va peor. Mira. Y entonces era como una medicina. Así de segundos se curaban. Ellos nunca llegaron a ese extremo. ¿Qué va? ¿Qué cosa? Jamás. Uno aprendió viendo cómo le di al otro. Dijo, no lo hago tampoco yo. Yo me sorprendo cómo... Dios mío, perdóname porque me estoy metiendo en camisa de 11 varas y no voy a... Ese no es el tema. Cuando llegues a la paternidad hablamos de eso. Ok. Y entonces el rey se mete a su casa emberrinchado, bravo, porque no le cumplió el vecino el capricho. ¿Cuál era el capricho? Quería una hortaliza para sembrar ahí aguacates y siembra, y no se la quiso traspasar o vender, y se enojó. Y fue tanto su capricho y su enojo que se aventó a la cama y dijo, pues no voy a comer y me voy a morir de hambre porque estoy bravo. Lo puede ver conmigo. Ese era Acab. Ahora, Acab era el rey de Israel. Ese no era cualquier monigote. Él era uno igual que David, que Dios escogió. Y con esos panchos, tú te imaginas a David como rey de Israel tirando panchos así enfrente de Goliat. A ver, Goliat, cuando yo haga así te caes. Y si no te caes, me voy enojado a mi cama. ¿Usted se imagina? Pues este rey estaba tirando panchos ahí. ¿Por qué? No le traspasaron la tierra. Pero entonces entra en el escenario el tema de esta serie, la esposa. Qué lindas son las esposas. Pero esta esposa en particular no es muy linda. Versículo 5.
Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, y si prefieres te daré una viña mejor. Pero él dijo: no te la daré. Lo puede imaginar como un chiquito. Versículo 7. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate y come, y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Espérame. ¿Cómo esta mujer se atreve a decirle al marido: levántate y come, yo te la voy a dar, si no era de ellos? ¿Cómo puedes prometer algo que no es tuyo sin violar la ley? Porque para Jezabel no había ley. Para Acab ciertas cosas había límites. Era tan cobarde que no se atrevía a infringir ciertas cosas. Pero ella no era cobarde, ella era bastante valiente. Y le prometió a su hijo, a su esposo, perdón, me equivoqué. Es que Jezabel así trata al esposo, como un hijo. Así trata Jezabel al esposo. Ahora, déjeme decirle algo. Antes que alguno aquí o que esté en la cámara oyendo, antes que me llame usted machista, no gaste saliva llamándome machista. Muchos antes que usted me han dicho. Así que no gaste saliva con esto. Estos son principios de la palabra que hoy Jezabel en el mundo los ha hecho verse como machistas. Pero no son machistas. Déjeme avanzar. Entonces Jezabel le promete a él que ella le va a dar la tierra. ¿Cómo se la va a dar? Y aquí entra entonces el escenario. Versículo 8. Ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Y escribió en las cartas diciendo: proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Lo está leyendo, hermano. ¿Qué estaba planeando Jezabel? Matar a Nabot. Matarlo legalmente porque hizo algo malo. Matarlo ilegalmente porque él no había hecho nada malo. Era un hombre excelente y muy respetado en el pueblo. Los hombres de la ciudad, 11, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno, sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los 2 hombres malvados y se sentaron delante de él, y los 2 hombres malvados testificaron contra él. ¿Cómo se le llama a eso de testificar contra él? ¿Cómo se le llama? Falso testimonio. ¿Lo está cachando? Jezabel siempre usa el falso testimonio para destruir a otros. Es que si lo sé, que si sabemos en este lugar nosotros esto. Y los 2 hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a su hijo Acab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, el cual se negó a dártela por dinero, porque no está vivo, sino muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot y para tomar posesión de ella. Cualquier hombre que hubiese escuchado, número 1, que su esposa le dice: no te preocupes, papito, yo te la voy a conseguir, se hubiese alarmado. ¿Sí? ¿Cómo tú vas a conseguirme una propiedad que yo, siendo el rey, no la pude conseguir? Pero Acab no se preocupó. Y otra, cuando le dice la esposa Jezabel a Acab: ven acá tú,
Venga, mi papi chulo, venga, papito chulo, levántese de su berrinche. Levántese, levántese, venga. Ya está hecho. La tierra es tuya. Ya el hombre que no te la quiso dar, ya se murió. Es tuya. Cualquier hombre que hubiese escuchado esas palabras, se hubiese ¿qué? Alarmado. ¿Qué hiciste, mujer? ¿Cómo que el hombre está muerto si el otro día estaba vivo? Y bien vivo. ¿Cómo está muerto hoy? ¿Qué le hiciste, mujer? Cualquier hombre hubiese hecho eso, excepto Acab. Acab no era un hombre varonil, Acab era Acab. Y de ahí parte entonces, de ahí parte una temática que en los círculos de iglesias a través de los siglos, a través de muchos años, se ha manejado como dos espíritus. Porque fíjese, la persona de Jezabel que estamos leyendo, ella ya no existe, está muerta. La persona de Acab tampoco existe, está muerto. Pero si el comportamiento de ellos dos se repite en la sociedad, concluimos entonces que no es la persona la que está actuando. ¿Qué cosa es? Un espíritu que es parecido a ellos. Es como Cristo. Cristo no está en la tierra entre nosotros. Pero hoy su espíritu, el Espíritu Santo, se mueve en la tierra y hace las obras de Cristo, habla como Cristo y hace que los hombres hagan las obras de Cristo. ¿Por qué? Porque es su espíritu el que se mueve. ¿Lo ve? Igualmente en lo malo. Jezabel no existe, está muerta. Pero entonces ya no es una persona, es un espíritu operativo, operante, que hace a las personas femeninas, por ejemplo, actuar como esta mujer Jezabel. Y hace a los hombres, a los masculinos, actuar como este hombre Acab. Y de ahí partimos que estos dos espíritus funcionan en la sociedad, funcionan en las escuelas, funcionan en los trabajos y funcionan en las iglesias. Podemos hablar de Jezabel desde cualquier perspectiva y es la misma. Es el mismo impacto, es el mismo daño. Antes que entre de lleno a eso, déjame hacer algunas recapitularizaciones de lo que leímos. Vimos entonces que Nabot defendió la herencia de sus padres. ¿Sabes también por qué mucho de la riqueza que se hereda a los hijos no se posterga, no se conserva? Porque un hijo le dan algo a sus padres y ¿qué es lo primero que piensa? Venderlo. En vez de quedarlo, lo vende. Yo conozco una persona, su esposa trabaja conmigo y hace 2 semanas después, hace 2 semanas después de hoy, yo la contraté para trabajar allá como mi asistente donde yo trabajo. Y la conocí muy bien porque trabajaba conmigo y yo siempre le preguntaba, y hasta hoy le pregunto, ¿por qué trabajas? Tú no tienes por qué trabajar, pero ¿por qué trabajas? Que su marido tiene casas de renta, pero el papá le dio las casas de renta, pero el papá tiene mucho más, casitas de renta, compra casas y las pone en renta, y le traspasó a sus 2 hijos la mitad de las casas, y él se quedó con otra mitad. Ella tiene como 78 años de edad el papá, y tiene montones de casas, y cuando él muera, esas van a pasar a los hijos, pero el hijo, que es el esposo de esta muchacha, tiene varias, y el ingreso de ellos por rentas es más grande que el ingreso mío junto con mi esposa. O sea, no necesita trabajar si tan solo vive de su renta más su trabajo. Pues tú lo conoces, Brian, Kevin también, y Fer también. ¿Te acuerdas, Coach Puente? Remember? Okay, es la esposa de ella, de él. Porque él ha sido sabio, nada de lo que el papá le dio lo vendió, todo lo puso a trabajar. Entonces vimos que Nabot no quería deshacerse de su herencia. Vimos que Nabot tenía mucho cuidado a un legado generacional que sus padres le dejaron. Lo protegió. Hello. Y vimos que el rey tiró berrinches. Pero también vimos que al parecer Acab tenía ciertos límites. Ciertos límites. ¿Qué es lo que ayudó a que él no cometiese la atrocidad que su esposa sí cometió? Ok. Déjame te digo a continuación algunas características de este espíritu llamado jezabélico. En los próximos temas también te voy a hablar de las características de Acab.
Pero en esta mañana vamos a concentrarnos en ella. Posteriormente nos vamos a concentrar en él. Porque ella no puede ser como es si él no es como él. ¿Me sigue? Por ser él como es, habilita a ella a ser como es. Y entonces, una de las características, tengo varias que darte. La primera característica del espíritu jezabélico es que actúa fuera de orden, o fuera de los órdenes de Dios. Y creo que tenemos una foto ahí que vamos a proyectar, a ver si la pueden poner. No. ¿Quién está atrás? No, ¿verdad? No veo quién está, pero ahí está. Ok, gracias, muy amable. Y también la vas a poner en el Ustream, aquí. La otra día estaba viendo el video y cuando lo vi, le hago yo así y aparece aquí bien padre. Así que, ahí. Sí, porque en la internet aparece esa filmina al lado mío aquí. Aquí está al lado mío, pero usted no lo está viendo. Bueno, esa filmina que tenemos ahí habla de lo que acabo de decir. El espíritu de Jezabel siempre actúa fuera del orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Lo está viendo en esa foto. El orden de Dios es así. Cristo es la cabeza, o Dios es la cabeza de todo, principalmente del hombre. Porque Dios creó en el Génesis, Dios creó a ¿quién? A Adán. Sí sabe que Dios no creó a Eva, Dios creó a Adán, del polvo de la tierra. Entonces, Cristo como sombrilla de cobertura cubre al esposo. El esposo como consecuencia protege a su familia, protege y también ¿qué cosa? Provee para su familia. Y entonces Cristo es la cobertura del esposo y entonces el esposo es la cobertura de la esposa, que a la vez se convierte para el hombre en una ayuda idónea y una maestra en el cuidado de los hijos. Y dice ahí abajo, esto es parte del orden natural del hogar. ¿Quiere que le diga algo? Usted sabe que eso hemos manejado aquí por muchos años. Yo lo pongo siempre de esta manera. Cuando hacemos la referencia a los órdenes de Dios, ¿se acuerdan que yo siempre manejo esto? O sea, Cristo arriba, el hombre abajo y la mujer abajo. Y los hijos todavía por debajo. ¿Dónde va la suegra? No figura en los órdenes. Es Cristo, el hombre, la esposa y los hijos. Este es el orden, los órdenes de Dios para la familia. Cristo, varón, varona, hijos. ¿Lo está viendo? Pero ¿sabe lo que me maravilla a mí? ¿De dónde agarré esta foto? Esto no sale de una iglesia evangélica. Esto salió de una organización que ayer en México tuvieron una sagrada manifestación masiva en la República. Muchas ciudades, Jalapa, Veracruz, Guadalajara, Puebla, México DF, Querétaro, Tuxtla Gutiérrez, en todo el país se levantó esta organización con el pueblo que lo sigue. Yo tengo like ahí en su página. Y hasta hoy descubrí que son católicos. Y en la Ciudad de México estaba el Ángel de Independencia, había casi 800,000 personas. En Guadalajara 500,000, en Jalapa casi 50,000 personas. Miles y miles de personas se levantaron ayer para defender, ¿sabes qué cosa? La familia. Y para levantarse contra los dictámenes del presidente Peña Nieto que quiere crear en México lo que aquí hay, la igualdad de sexos. Lo quiere hacer igual Peña Nieto en México. Entonces esta gente se está levantando. Y yo fui a su página, curioso, y cuando descubrí esta mañana, cuando llegué yo la descubrí, no la había visto ayer, pero me sorprendí, dije yo, por alguna razón fui a su página hoy, porque era parte de mi tema. Es una diosidad, no una casualidad. ¿Lo está viendo? Entonces, el orden de Dios, esto es lo que Dios bendice. Algo que no sea así no dura mucho tiempo en progreso. Tenemos ejemplos tras ejemplos tras ejemplos que hemos visto pasar y hemos conocido de parejas que vinieron aquí en desorden, pero aprendieron el orden y lo primero que sucede en esa pareja que entra a caminar en una bendición nunca antes vista.
Efectos físicos también suceden. Personas de piel oscura, se les aclara la piel. Se empiezan a aclarar. Yo conozco un señor en el nursing home que está bien, pero bien prieto. Prieto. Pero tengo una foto que tenemos de él hace 10 años y él estaba clarito de su cara. No te puedo decir más cosas de su situación por Hikfa. Pero el punto es, esto es lo que Dios respalda. Esto es lo que Dios bendice y esto es lo que Dios nos manda. Así lo puso el Señor en Génesis. En Corintios, Pablo dice, Cristo es la cabeza del hombre y la gloria de Cristo, y la mujer es la gloria del hombre. Ahora, me estaba acordando esta mañana de algunas personas a través de los años, una en particular, mi esposa y yo conocíamos de muchos años antes de gente. Y me acuerdo que ella duró con nosotros 5 años. Y llegando a este building ya no siguió llegando. Pero en el otro ahí estuvo siempre. Y siempre me decía, antes me decía Mario, después me decía hermano Mario, después me empezó a decir pastor Mario. Pero anyway, yo era Mario para ella. Dice, yo todo lo que tú enseñas, yo lo respeto y lo creo y siempre me ha ayudado mucho. Pero hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo, y era este tema. Yo sujetarme a ni loca, decía ella. Jamás lo haré. Yo le pregunto una vez, bueno, muchas veces, ¿y qué tal si por eso acabas en el infierno? ¿Y sabe qué me decía? Pues aunque acabe, yo no me sujeto a él. Y eso me cautivó muchas veces la mente, porque yo nunca había conocido a alguien tan rebelde, pero a la vez honesta. La sorpresa que me llevé con los años fue que he conocido a mucha gente con la misma rebeldía, pero no honestas como ella. Y esa es otra característica de Jezabel, es astuta, pero astuta. Gracias por haber puesto esa foto. Y esa es la primera característica de este espíritu. Es uno que actúa fuera de orden y ella se pone de cabeza y pone a los hijos y al marido en el mismo nivel. Todos son hijos de ella. Yo sé que a veces las parejas bromeamos. Mi esposa y yo nunca hemos bromeado así. No porque yo no quiera, a ella no le gusta bromear así. Y está bien, de cierta manera está bien. Pero a veces las parejas bromeamos. Yo escucho parejas que bromean y le dicen, yo tengo 3 hijos. Y uno grandote, por ejemplo, que es el marido. Y el marido dice, sí, yo soy el grandote. Y bromeamos en cierta manera de esto, que ella es mi mamá. Pero sabe, aunque a veces es broma, en muchos hogares es una realidad. El marido viene a ser para la mujer otro hijo más. Y tú dirás, pastor, pero ¿no le parece que eso es como que asunto de cada pareja? Porque últimamente, ¿a usted qué le importa meterse en los asuntos de las parejas? Yo estoy hablando de lo que la Biblia dice. Yo estoy hablando de principios de la Escritura. Cualquier opinión diferente a esta, todo mundo tiene el derecho a tener sus opiniones. Pero yo he elegido no creer mis opiniones. Ahí le va una cosa. ¿Sabe cuál es mi opinión? Hace muchos años. Me viera en la carne mía, ¿sabe qué hubiera preferido yo? Conseguirme una, y no lo digo para poner en mal a mi esposa, por favor entiéndalo. Pero si por mi opinión fuera, me hubiera gustado casarme con una doctora. ¿Sabe para qué? Para que me mantenga. Y yo no trabaje. ¿Cómo le decimos a eso? Chulo y zángano el hombre. Esa es mi opinión. Pero sabe, yo no rijo mi vida por mis opiniones. Por lo tanto, lo que yo opine es irrelevante. Lo que Dios dice es lo que yo creo. Y si Dios me dice que soy cabeza, yo debo ser cabeza, no nada más para mandar, no, es para proteger. Si un ladrón viene y quiere lastimar a mi esposa, me tengo que poner yo y me tiene que lastimar a mí. O a mis hijos, yo seré lastimado. Pero también entiendo que yo soy el que provee. Y ella debe comer de lo que yo gano. No puedo depender de lo que ella gana para subsistir. Pero si trabaja, hay edades para que una mujer trabaje. No puede trabajar todo el tiempo. Sobre todo cuando está pariendo y creciendo niños. Ese no es un momento para trabajar, pero luego los niños crecen y ese es otro asunto. Ya hay tanto tiempo libre que hay que usarlo correctamente y la pareja puede decidir trabajar juntos cuando los niños han crecido y se han hecho hombres. Pero hombres me refiero que ya son hombrecitos. ¿Sí sabe?
13, 14, 15, 16, yo no sé. Pero 8, 9, 10 aún son dependientes, necesitan. Una de las cosas que Kevin siempre cuenta cuando él estaba preso a la pornografía, así que eso es algo normal que todos saben. Pero una ocasión le dijo a mi esposa algo que la hizo llorar muy fuerte y a mí me hizo sentir muy mal, culpable, y a la vez me dio una gran lección para decir lo que digo hoy, aún con más pasión y sin miedo al que se nos importa. Y es esto: él se metió muy chiquito en la pornografía, como tenía, no sé, 6 años, Kevin, por ahí, ¿verdad? 6 años. Y le dijo un día a su mamá, y eso nos dolió mucho: mami, yo venía a la casa y yo llegaba, abría, entraba y te buscaba. Yo quería que estuvieras aquí, que me recibieras, que me dieras de comer, que me atendieras, y tú nunca estabas. ¿Qué querías que yo hiciera? Y a los 6 años el niño entró en la pornografía por culpa de sus 2 padres ciegos por el dinero y por lo bien. En esos años estábamos ganando bueno los 2. Ella trabajaba en el banco y ganaba centavos más o menos, y yo ganaba más todavía que hoy. Entonces nos iba bien a costa de nuestros hijos. Y de ahí aprendí una gran lección. Por eso enseño lo que enseño y digo lo que digo. Y a muchos no les gusta, pero sabes, no es cosa que aprendí de un libro, es la experiencia vivida con dolor. Ya me tardé mucho y apenas voy en el primero. Entonces Jezabel está siempre fuera de orden. No respeta los órdenes de Dios. Jezabel casi siempre opera en mujeres. Cuando Jezabel opera en hombres, entiende una cosa, hermano: los espíritus demoníacos no tienen sexo. ¿Sí me entiendes? Son ángeles caídos, no tienen sexo. Cuando opera en hombres no se llama Jezabel, se llama, ¿cómo se llama? Espíritu luciferiano. Pero cuando opera en mujeres se le llama Jezabel. Yo le quiero decir, este espíritu de Jezabel que ha operado en mujeres fue el mismo que visitó a Eva en el jardín del Edén y le dio a un animal que al parecer volaba y era el más hermoso de la tierra, le dio la habilidad de hablar. Este espíritu le dio a la serpiente la voz para hablar. Jezabel le da al que usa voz para hablar. A menudo actúa en mujeres, casi siempre, porque desde el Edén la mujer se ha prestado para eso. Y eso está engravado en el DNA femenino. Por eso cuando Dios le da la maldición de la caída en pecado a Adán y a Eva, a Adán le dice: con el sudor de tu frente trabajarás, y la tierra, en vez de producirte grano y fruto, te va a producir espinas y dolor. Y a la mujer le dijo: y ahora tú con dolor parirás tus hijos. Y agregó, a la mujer agregó esto: tu deseo ahora será para tu marido. Y muchos lo han interpretado que se refiere a lo sexual. Nada que ver con sexo. Lo que Dios le dijo a la mujer fue: tu deseo de gobernar, de ser la cabeza, de ser la que manda, ahora será para él. Tú no lo tendrás, él lo tendrá. Así dice Génesis 3. Esto ya es viejo, hermano, usted lo debe saber. Le hemos enseñado tanto aquí esto que hasta me siento incómodo de decirlo otra vez. Pero yo he estado caminando con el entendido de que ya lo sabes. Y quizás no todos lo sabemos. ¿Estamos? Este espíritu de Jezabel es muy destructor. Destruye familias, matrimonios, relaciones, generaciones. Y ahí le va algo que nos duele mucho: destruye iglesias. Si un día Dios me da la oportunidad, hace unos días, no sé cuándo, yo escribí un pequeño encabezado y le puse ahí 5 espíritus que están destruyendo la iglesia. Este es el primero. Hay 4 más fuertes también como este. Y hoy las iglesias se dividen, se despedazan y cierran por la influencia de Jezabel. Jezabel, el espíritu de Jezabel, todo se trata acerca de control, de controlar, de mandar, de brillar. Jezabel también es un espíritu rebelde, muy rebelde. ¿Cómo hemos visto? ¿Se acuerdan? Hemos visto aquí en el libro de Samuel que el libro de Samuel le llama a la rebelión. ¿Cómo le llama el libro de Samuel a la rebelión? ¿Pecado de qué? De hechicería.
rebelde está hechizado. Y el rebelde es hechizable y es hechizador. En otras palabras, un rebelde es un pequeño brujo o bruja que a cualquiera puede embrujar y no se da cuenta. Porque la rebelión, dice Samuel, es pecado de brujería, pecado de hechicería. Jezabel es una rebelde, totalmente rebelde. No se sujeta a la autoridad. En momentos puede ser violento y en momentos también puede ser inmoral o promiscuo. Ahí le va. Jezabel actúa a través de mentiras y calumnias que siempre levanta contra la cabeza en cualquier organización o grupo social. ¿Qué estoy diciendo? Como Jezabel le gusta mandar, le gusta gobernar, le gusta brillar, cuando otro manda, brilla, siempre se levanta contra el otro a través de mentiras y calumnias sobre ese que es la cabeza. Tú lo ves en los trabajos. ¿No te ha pasado que en los trabajos estamos todos trabajando y siempre hay una persona que viene y te dice, oye Mario, un ejemplo, ¿te fijaste qué? Lo que la jefa dijo, no. Lo que el jefe dijo, no. Sí, que ahora nos quieren quitar hasta los 15 minutos que tenemos, los 30 minutos que tenemos al día de break, aparte del lunch, nos los quieren quitar. ¿Te fijaste? Le digo, no me he fijado. Si eso no está bien, hay que llamar al corporativo, hay que reportarla. Porque, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que ella se toma 3 horas de lunch, eso no está bien. Pero así entra Jezabel, levantando siempre calumnias contra la cabeza. Eso es en los trabajos. En las familias pasa igual. Pasa igual. Y en las iglesias pasa peor. El enemigo número 1 de toda iglesia cristiana siempre es Jezabel. Ese es el enemigo que siempre destruye y causa divisiones y cierran las iglesias. Por eso, por Jezabel. Una pregunta, ¿será que sabemos aquí en esta iglesia el impacto de eso? Mire las sillas vacías. Mire las sillas vacías. Hay cosas que usted no sabe de las familias que estaban aquí, pero yo las sé. Yo sí las sé. Ese es un privilegio que yo tengo de saber cosas de gente. Pero sí le puedo decir algo. En su gran mayoría, todas las mujeres eran jezabélicas, de los que se fueron, jezabélicas. Te voy a decir algunos casos. ¿Cómo sé que son jezabélicas? Una esposa que jugando o en serio, en la primera oportunidad que tiene habla con otras mujeres, la primera oportunidad que tiene, le lanza acusaciones al marido y le pone nombres y le pone bromas y dice esto y dice lo otro. Esa está operando, ya sea abiertamente o en broma, en Jezabel. ¿Cómo estás, manita? Bien, ¿y tú? Y están las 4 platicando. Ay, aquí yo batallando con este inútil. ¿Qué crees que hizo este inútil? Se compró un carro del año. ¿Con qué lo vamos a pagar? Yo lo que quería es que me comprara una lavadora, una secadora y una nueva dishwasher. Y se va y se compra un carro del año. ¿No crees que está tonto ese? Si yo estoy fregada con un hombre así. Y en ese jugueteo lo que está diciendo es, yo quisiera mandar, pero este zángano es el que manda. Jezabel siempre habla mal del marido. Ahora, una cosa es jugar, una cosa es hablar mal. Lo que yo estoy haciendo referencia es hablar mal. Yo recuerdo en muchas ocasiones a muchas mujeres aquí yo decirles esto. Óyeme, perdóname que te diga esto, pero yo no puedo hablar contigo ya más. ¿Pero por qué? Usted es mi pastor. Si yo fuera tu pastor, no hablarías así de tu marido. Es que usted no lo conoce. Claro que lo conozco. Pero porque lo conozco, no te da derecho a hablar así de él. Y entonces ahí yo empecé a enojar a muchas. Sigamos hablando, porque no me quiero tardar en ese tema. No, tengo que regresar a las mentiras y calumnias. Tengo que regresar. Ahí le va algo. Una persona que tiene la influencia de Jezabel o ha sido contaminada con la influencia de Jezabel, siempre se levanta su lengua contra la cabeza. Pero si la cabeza es demasiado fuerte,
más fuerte que ella, se levanta su lengua contra la cabeza, o sea, su lado débil de la cabeza. Aquí se han levantado voces contra mí, pero hermano, este indio es tan duro que se quiebran. A mí no me quiebran, o sea, no me mellan, aunque lo han tratado muchas veces, pero no me han mellado, yo sigo de pie. Pero entonces, ¿qué es más fácil? Bueno, entonces vamos a hablarle contra su lado débil o su lado frágil. ¿Cuál es mi lado frágil? Dice Dani que mis hijos. No, mi esposa. Entonces, a través de los años siempre se ha levantado Jezabel contra mí, pero si no ha podido, se levanta con la esposa. Y a través de calumnias y desprecios y engaños, se ha creado semejantes novelas. ¿Se acuerdan aquella ocasión que por años tuvimos una reunión que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Casa de Paz de Mujeres, ¿se acuerdan? ¿Por qué cree que cerramos ese show para nunca más abrirlo, a menos no en los próximos años? ¿Por qué cree que cerramos con eso? Porque la Casa de Mujeres se convirtió en la cuna de Jezabel. Y posteriormente, después de la Casa de Mujeres, que cuando llegó a ser el día más lleno de mujeres, llegó a tener 42 mujeres, ¿verdad? Después de los martes, Casa de Mujeres, los jueves o los viernes, el mediodía, algunas de esas mujeres se reunían en restaurantes para hablar de la Casa de Mujeres del martes y para hacerse taquitos de la pastora y comérselos. Y no sabíamos nosotros, hasta después. El punto es, Jezabel siempre se levanta contra la cabeza o su lado débil, con calumnias y mentiras. ¿No lo acabamos de leer aquí? Y Jezabel mandó cartas a los ancianos y a los nobles del pueblo. ¿Cómo se llamaba el hombre? Se me olvidó. Nabot ha pecado contra Dios y ha blasfemado al rey. Y consiguieron 2 testigos falsos que les pagaron para decir, sí, yo lo oí, que dijo contra el rey y dijo contra Dios. ¿Quién hizo ese rollo? Jezabel. Esa es una de sus más grandes. Hermano, yo sé que algunos estarán pensando, pero ¿por qué está enseñando esto? Porque es importante levantar cosas, principios, palabras que se han caído para que en nuestros hogares no suceda esto. Jezabel siempre se levanta contra lo que es profético o lo que tiene la unción de Elías. Voy a regresar un poquito a eso en un momento. Acompáñenme ahí mismo en Reyes, hacia atrás, capítulo 18. Está ahí, ¿verdad? Capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 19. Y los que están en internet quizás ya se desconectaron porque no está muy agradable lo que estamos enseñando, pero aquellos que tienen deseo de entender más a profundidad, siga conmigo, por favor. Está Primera de Reyes 18, versículo 19. Dice así. ¿Dónde está el 19? Aquí está. Ahora pues, hablando de Elías contra ella, ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. ¿Lo leyó? ¿Cuántos comían en la mesa de Jezabel? Que también le pudiéramos llamar en la mesa del rey Acab con su esposa Jezabel. ¿Cuántos comían? 850 personas. Profetas todos de Baal y de Asuero. ¿Asuero? Acera, perdón. ¿Qué quiero decir con eso? A Jezabel le encanta hoy la mucha compañía, los grupos grandes, las cosas en grandes, las cosas de muchos. Aquí esta mujer se reunía en la mesa con ella a 850 profetas de Baal que andaban con ella siempre porque eran parte de su grupo de amigos, protectores, camaradas, no sé cómo llamarlo. Una característica de Jezabel es que siempre le gusta rodearse de compañía.
y mucha. Le gusta tirar fiestas, le gusta que mucha gente vaya. Yo recuerdo una ocasión que fui a la casa de una señora que era bien jezabélica y todos, si yo hago referencia, todos sabrían de qué estoy hablando. Y yo recuerdo como hoy que me sorprendió porque esa vez me estaban esperando. Así que llegué y cuando llego me sorprendió porque todo estaba en su lugar, todo ordenado, todo bien planchado. Y entonces fuimos a los cuartos y vimos y me sorprendió la recámara. Porque a mí me gusta que mi recámara se vea bien y la cama siempre esté hecha. A mí me gusta dormir en cama estirada todos los días. No me gusta cuando no se hace. Mi esposa siempre la hace. Cuando no se hace la cama es porque no tuvo chance en la mañana y yo debo hacerla, pero a mí no me gusta hacerla. Así que se hace hasta que ella llega. Amén, amén. Entonces, a mí me gusta dormir en cama estirada. Entonces llegamos y vi la cama de ellos ahí. Y cuando la vi, me sorprendió. Dije yo, ¿quién duerme ahí? Porque estaba, hazte cuenta, que estirada así de tal perfección que parecía una cama de aparador. Y todo brilloso, bien limpio. Dije yo, wow, qué atención a detalles. Más adelante entendí que esa es otra característica de Jezabel, el perfeccionismo. Todo combinado, todo en orden, todo bonito. Yo cada vez hoy estoy tratando de dejar el énfasis que he puesto en mi vida, de verse bien, de combinarse. ¿Sabe? El valor de nosotros no está en la ropa, no está en los carros que tenemos, no está en las casas que tenemos, no está en las cosas que tenemos. El valor tuyo y mío está ¿dónde? En ti. No hay cosa más linda como tener amistades genuinas que te aceptan tal y como eres, con ropa, con trabajo, con dinero o sin nada. Que pueden comer contigo en Olive Garden o pueden comer contigo en los tacos, ¿cómo se llama? El rodeo. Con la misma alegría como si fuera un gran manjar. No es en cosas, no es en cosas, es en personas donde está el valor. Una característica de Jezabel muy marcada es la atención a los detalles, pero los detalles le pone atención para que la multitud que visita su casa, su iglesia, su negocio, la alabe. ¡Wow! 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 Porque le gusta hacer la atención. No sé si está entendiendo algunas cosas. Amenaza a todo aquel que se le opone. Ahí le va algo tremendo. Siembra desaliento y desánimo en los líderes espirituales. Fíjate, qué tan fuerte era Jezabel que hizo correr en depresión al grandísimo general y gran profeta Elías. Lo hizo huir y no hay registro que se curó de la depresión que esta mujer le metió. Ella le dijo, juro por mis dioses que cuando caiga el sol mañana o hoy, no sé cómo dijo, tú estarás muerto. Y Elías tuvo que huir porque empezó. ¿Cuántos comían en su mesa? 850 profetas / asesinos dispuestos a matar por ella. Mandó a esos 850 tras Elías. Hermano, si usted manda a 2 personas tras de mí, me encuentran facilito. Ahora imagínense 850, te matan en un ratito. Elías tuvo que huir. Fíjese, los más grandes desánimos que yo he sufrido nunca han sido por falta de dinero, nunca han sido como hoy, por ejemplo, por falta de gente. Los más grandes desánimos que yo he tenido es cuando me he topado con personas jezabélicas que abren su lengua y generan problemas. Eso genera en ti algo que te desanima, que te rompe el ánimo, que te quita las ganas. Porque Jezabel, el espíritu jezabélico es altamente contaminante. Y es tan contaminante que la persona ni cuenta se da. Y los que están a su alrededor ni cuenta se dan. Sigamos, porque es importante terminar. Voy a algún lugar, por favor, no piense que todo es negativo, ¿ok? Jezabel es una experta en la astucia y la manipulación. Este me encanta a mí, porque esto he escuchado muchas veces a través de los años. Jezabel dice así acerca del tema de sujetarse al esposo.
Dice, pastor, yo estoy sujeto a mi varón, gracias a Dios por el hombre que tengo. Yo estoy sujeta a ese hombre. Él es mi marido, mi cabeza. Pero por detrás, en el hogar, lo tratan como niño. Lo manipulan, lo humillan. Le hacen sentir que es menos hombre. O lo hacen sentir poco hombre. Es tan sutil que ciega la vista a cualquiera. Y se mueve muy fuerte en seducción. No me entienda mal. Brinque conmigo, por favor, al último libro de la Biblia. Las próximas semanas te voy a hablar de la Jezabel en el pasado, en el tiempo de Cristo y en el tiempo final. Esta ocasión, la serie que estamos dando de Jezabel va a ser mejor que la primera, porque más cosas hemos aprendido que en aquellos años. Y el enfoque es diferente. ¿Estamos aquí? Apocalipsis capítulo 2, rapidito por favor, el último libro de la Biblia. Cierra la Biblia y la vuelves a abrir, el último libro, Apocalipsis capítulo 2. Este es el tiempo del fin. Proféticamente Juan en Patmos, mira esto, que iba a pasar antes de que Cristo regresara. Estas cosas iban a operar en las iglesias. Capítulo 2 de Apocalipsis, ¿lo tiene? Versículo 20, ¿está conmigo ahí? Dice así, pero tengo esto contra ti, hablándole a la iglesia de, versículo 18 de Tiatira, dice el 18, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Versículo 20, pero tengo esto contra ti, contra la iglesia de Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel. Espérame. ¿Sabe cuántos años hay de diferencia entre lo que pasó entre Acab y Jezabel y aquí? La historia de Jezabel y Acab física pasó como unos 1500 años antes de Cristo. Y esto pasó, lo que está proféticamente Juan viendo, yo tengo aquí que sucedió, la iglesia de Tiatira se fundó en el año 538 hasta el 1517 después de Cristo. Así que el lapso de tiempo es 3000 años entre las dos. ¿Lo está viendo? Acab y Jezabel, la historia real fue unos 1500 años antes de Cristo. Y el establecimiento de la iglesia de Tiatira en la historia fue entre el 500 al 1500 después de Cristo. O sea, como unos 3000 años después, Dios con su profeta dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu amor y tu fe. Perdón, el 20. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Acabo de decirte, Jezabel es experta en la seducción. Ahora, puede ser sexual. Yo personalmente nunca he visto la actuación de Jezabel, yo en una iglesia sexualmente, nunca. He escuchado, pero yo nunca lo he visto. Pero sí he visto Jezabel en su máximo esplendor a través de la seducción, que se le llama seducción relacional. No es sexual, pero es relacional, de relaciones. Como por ejemplo, fíjate, Jezabel te dice, hermana Maridol, yo le quiero decir en el Espíritu del Señor, yo sentí muy fuerte una descarga en mi espíritu a decirle en el amor de Cristo que tenga mucho cuidado usted en esa iglesia donde usted va. Tenga mucho cuidado. Yo sentí una alerta muy fuerte en mi espíritu contra ese hombre que le enseña. Yo he sentido, Brenda, que tú tienes un gran llamado, tú y Robin, un llamado a las naciones, pero yo siento de Dios que donde estás te han puesto un tope y nunca vas a despegar. Esto es Jezabel hablando, escúcheme, créamelo. En ese lugar nunca crecerás, nunca estarás completo. ¿Qué no te das cuenta que no va gente? ¿No te das cuenta que por algo no va gente? Ahí no está Dios. Yo siento que Dios quiere usarte a ti poderosamente, de esta forma, en este lugar, en este llamado. ¿Quién es eso hablando?
Jezabel usando su seducción. Ahí le va muy fácil, sencillo. Si Dios diera la orden en este momento, acabo de mencionar a Robin y a Brenda, que Robin y Brenda son llamados al ministerio. Ahí le va algo, se lo juro por un primo de Dani, que si Dios desea eso, en este momento se los hace ver a ellos así, y entonces los va a empezar a inquietar. Y si ellos no hacen nada o no hablan, Dios va a empezar a inquietar a otros. Es más, para que sea sin duda, va a inquietar al menos, para que despierte y algo suceda para que ese llamado venga y brinque. O sea, no quedaría duda que Dios los está llamando. Lo curioso es que Jezabel siempre llama a personas al ministerio en los parqueaderos, en los pasillos, en los cuartitos, en Starbucks, en una reunión de casa, comiendo como familia. Ahí Jezabel o ahí Dios llama a personas a grandes llamados. Y gente débil que no tiene sus sentidos afilados se cree en ese cuento. Yo quisiera contarte, quizás en esta serie te voy a contar unas profecías que a mí alguien me dio una ocasión. Esto es un secreto que yo nunca lo he dicho nada. Es más, mi esposa ni se acuerda, pero yo me acuerdo. Que yo sé que no son parte de verdad, pero otra parte es cuento. Y yo sé que es cuento. Por eso cuando me lo dijeron no lo creí, porque era cuento. Me estaban manipulando para levantarme contra alguien. ¿Lo ve? Entonces, una de las grandes armas que este espíritu jezabélico usa es la seducción. Te seduce a hacer, te seduce a mover, te seduce a comprar, te seduce a gastar. ¿Qué acaso la seducción sexual no es la misma? Por ejemplo, fíjate, ¿qué es lo que la seducción sexual es igual que la seducción relacional? La seducción sexual le dice al hombre, por ejemplo, hay mejores mujeres que tu esposa, más bonitas, más espirituales, con más capacidad. Y a la mujer le dice, hay hombres, o ese hombre es el que Dios te dio. Míralo, es más guapo, más joven, más pacífico, gana mejor, es más trabajador. Eso es la seducción. Nos habla siempre de cosas mejores para arrancarnos de donde estamos, y muchas veces donde estamos Dios nos puso, pero Jezabel nos arranca con su seducción y mentiras. El otro día me encontré en un restaurante, me dio mucha alegría. Te voy a decir el nombre porque no tengo por qué esconderlo. ¿Se acuerdan de Nilda? La hermana Nilda Guillén, la rubiecita. Ella me ha mandado mensajes a través de los años. Pero estaba en un restaurante comiendo yo con Nick el otro día, no sé, hace como, semanas atrás. Y de repente por atrás me dan un golpe así, con mucha fuerza, pero de mucha alegría, como diciéndome, Pastor Mario. Y digo, madre mía, ¿quién me vino a cobrar o qué? Yo pensé que le debía. Y era Nilda. Qué alegría de verlo. Y me hace así, me agarra y me abraza. Y yo digo, estamos en un restaurante, Nilda, espérate. Me dio mucha alegría la expresión que tuvo hacia mí. Y yo pensé que te habías olvidado de mí. Pues ¿cómo me voy a olvidar de usted? Ay, qué alegría. Y ya platicamos segundos porque ella venía con su grupo del trabajo a comer y no se veía bien que parara el tráfico solo para pegarle a este hombre aquí. Pero entonces en la plática, estoy platicando con Nick y yo siento que me están viendo. Entonces de repente digo, Nick, voltea para allá, dime si me está viendo la güerita. Dice él, te está viendo. Digo, pero no piense lo que estás pensando. Y yo volteé y la vi y ella me estaba haciendo así. Pero yo vi en su rostro un rostro de alegría. Pura, por favor, piense, pura. No había nada malo ahí. Pero sabe, con esa mujer yo me topé por lo fuerte que Jezabélica que ella es. Fuerte que era. Y me topé a golpes, hablando espiritualmente, fuertemente. Y nunca se ofendió. Nunca. Porque me decía, yo necesito que me hablen así. Yo no quiero ser así, pastor. Y nunca nadie se ha atrevido con esos pantalones a decírmelo. Todos me tienen miedo. Yo le dije, yo no te tengo miedo, te tengo mucho amor. Por eso te lo digo. Delante del esposo, claro. ¿Lo ve?
Ese es uno de los casos que puedo decir bien. No te puedo decir otros porque no acabaron bien. Y mucho menos te puedo decir los nombres. Estamos todavía aquí. ¿Qué significa esa frase que yo dije hace un momento? Estoy solamente introduciéndote el tema de Jezabel. No voy a entrar mucho porque ya me di cuenta que ya se me acabó o me brinqué algo, sí, o sencillamente se me acabó el tema ya. Así que las próximas semanas tocaré más acerca del tema. Pero concluyo con lo siguiente. Acuérdese, concluir quiere decir proféticamente en los próximos 2 minutos o en los próximos 30 minutos. ¿Sí sabes? Estoy concluyendo. ¿Qué significa que Jezabel le hace siempre guerra a lo profético? La historia de Jezabel comienza en Primera de Reyes y la historia comienza en una guerra abierta entre Jezabel, la esposa de Acab, contra el profeta Elías, que fue uno que vino en el capítulo 17 de Reyes. Elías lo manda a Dios a ver al rey y le dice: el Señor me ha mandado. Y le canta la bronca Elías al rey: y tú has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque toleras a esta bruja que se llama Jezabel. Y cuando Jezabel oye, se levantó en un odio contra Elías hasta que lo logró echar de la nación. Ahí empieza la guerra entre ellos dos. Entonces, de ahí en el tiempo de Jesús, Jezabel seguía actuando. Ya estaba muerta, pero ahora el espíritu de ella se levantó en la persona de la esposa de Herodes. Se llamaba Herodías, ¿se acuerdan? Y esa Herodías odiaba a Juan el Bautista. En el capítulo 11 de Mateo, verso 18, dice, no lo busque, le digo yo, Jesús dijo: de los nacidos de mujer nunca ha habido uno antes como Juan. Y Jesús agrega estas palabras poderosas, y por si no lo saben, dijo: este es Elías el que esperaban. Este es Elías el que esperaban. Entonces, en la persona de Juan el Bautista, ahora no es que Juan el Bautista era Elías. Está hablando Jesús que el espíritu que estaba en Elías ahora estaba en Juan el Bautista. Herodías, la esposa de Herodes, se levantó contra Juan el Bautista y lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar? Porque Herodes planeó matar a su hermano y Herodías era esposa de su hermano. Y en la matanza de su hermano, Herodes se apañó o se quedó con la esposa, Herodías. Herodías era una jezabélica controladora y manipuladora. Hacía de Herodes lo que quería. Mataba a Herodes a quien ella quería. Y un día ella le dijo a Herodes: yo quiero que mates a Elías, a Juan el Bautista. Y Herodes dijo: no lo puedo matar, el pueblo lo aprecia mucho, yo mismo lo aprecio. Es un gran hombre, es un gran profeta. ¿Cómo lo voy a matar? No puedo. Y le insistía, pero él no hacía caso. ¿Se acuerda la historia? Entonces un día, esta jezabélica llamada Herodías, en el espíritu de Jezabel, sabiendo que su marido era fácilmente seducido en lo sexual, le pide a su hija, doncella, que en la noche de la fiesta le dance al rey Herodes. Le dice: mi hijita, ponle un poquito de crema a los tacos. Y cuando esté junto a él, show him some meat, show him some love. Muéstrale un poquito de carne y muéstrale un poquito de amor. Y entonces la muchacha, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo el nombre de la muchacha, la hija de Herodías, empieza a danzarle ahí sensualmente al rey Herodes, y estando frente a él empieza a danzar que lo excita. Y él dice esta frase: la mitad de mi reino, hasta la mitad de mi reino te daré. You know what I mean? O sea, le insinúa: you know what I mean? Hasta la mitad del reino te daré. Pídeme lo que quieras. Claro, él esperaba que si le daba algo, ella le soltara algo. Hello. ¿Estamos hablando? ¿Sí? Y entonces ni siquiera le dejó contestar, le dice la muchacha. Ahora, la muchacha no traía bronca con Juan el Bautista, era la mamá. Pero entonces la muchacha le responde al rey: dame la cabeza en una bandeja de Juan el Bautista. Y cuando Herodes lo escuchó, dice la palabra Mateo, se entristeció. Pero dijo: ya prometí. Y además ella prometió, dando y dando, pajarito volando. ¿Lo ve?
Así que así fue como en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Cristo, mataron a la personificación del espíritu de Elías. Le cortaron la cabeza. Pero antes de cortarle la cabeza, escuche, por eso lo mencioné, le hago una pregunta. ¿Usted cree que Juan el Bautista estaba desanimado? La hermana Maridol hizo que no. ¿Alguien está de acuerdo que no estaba desanimado o estaba bien desanimado? Acuérdese, él se enfrentó. Ahora, ¿por qué le tenía bronca esta Herodías, la esposa de Herodes? ¿Por qué le tenía bronca a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista se le presentó al rey varias veces y le dijo, así dice el Señor. Y en pocas palabras le dijo, te vas a ir al infierno, zángano, porque mandaste a matar a tu hermano y te quedaste con esta mujer, su esposa. Además, esta es una bruja jezabélica, te vas a ir al infierno. Y así le hablaba siempre al rey. Y ésta se enojaba. ¿Le parece similar lo que pasaba años atrás con Elías, Acab y Jezabel? Lo mismo, es la misma historia en otras personas. Entonces concluimos, sigue siendo un espíritu. Entonces, por eso es que Jezabel odia todo lo que es profético, porque lo profético la amenaza. Vimos en Apocalipsis proféticamente que Dios le habla a la iglesia de muchos años en el futuro. Yo tengo esto contra ti, Tiatira, que tú toleras a esa bruja llamada Jezabel, las toleras en tu iglesia. ¿Lo ve? Entonces, estoy diciendo para terminar que esta bronca viene desde Elías. Ahí empezó la guerra. Y Jezabel, ¿qué significa hoy, perdón? Que Jezabel hace guerra a lo que es profético. ¿Qué significa? Esto significa que todo lo que enfatice, todo lo que predique, todo lo que suene trompeta para arrepentirse, para dejar los caminos viejos, para volverse a Dios, puede ser considerado en nuestro tiempo profético. Juan el Bautista, Jesús dijo, no ha habido otro mayor que Juan el Bautista, nacido de los profetas. Y Juan solo anunciaba, ¿cuál era el mensaje de Juan? Arrepentimiento. Así que lo profético siempre habla de arrepentimiento y siempre habla contra los desórdenes que el hombre pone en lugar de Dios. Lo que Dios pone, el hombre lo quita y pone sus desórdenes. Algo que es profético siempre habla contra eso y viene y los derrumba para ponerlo de Dios. Si eso hace una persona, esa persona es profética. Hay personas proféticas y hay iglesias proféticas, como hay ciudades proféticas, como hay ministerios proféticos. Para todo hay grupos, así como hay iglesias de multitudes, hay iglesias de profecía. Así como hay ministros que alcanzan a las masas, hay ministros que alcanzan el corazón de Dios, pero no alcanzan a las masas. Dije ya, hay iglesias proféticas y hay pastores proféticos. Por otro lado, existen iglesias con la unción de Elías y existen pastores con la unción de Elías. Déjame te comparto una profecía en particular. Un día a mí en San Antonio, un profeta, que yo no tengo mucha certidumbre que es profeta, pero se pone tantos títulos que yo no sé cuál, o sea, sí sé cuál es su don, pero con los títulos que se pone me confunde. Está como esta semana, alguien escuché que le dijeron apóstol. Y cuando yo escuché que le dijeron apóstol, yo me quedé así, pues si ese es apóstol, yo soy entonces el apóstol Pedro. O sea, si él es apóstol, que la verdad, yo no le veo nada como eso, pues qué tremendo. Pero el hombre pone nombres como si fuera, como cuando los niños nacen, así ponemos títulos a los ministros. Cuando Jesús nos ha llamado a todos siervos, mensajeros, ángelos, somos siervos y ministros de Dios. Ese es nuestro título. Siervos, ministros, mensajeros. Hacemos la misma función que los ángeles. La palabra ángeles quiere decir griego mensajero. Angelos el griego, mensajero. Ese es el más grande título
que yo me puedo dar delante de Dios, delante de ustedes. Anyway, déjenme ver si usted entendió la diferencia. Existen iglesias proféticas. Por ejemplo, la iglesia de Dennis es una iglesia profética. Y existen ministros que son proféticos. Dennis es un profeta. Pero hay otro nivel diferente todavía. Existen iglesias con la unción de Elías. Y existen pastores con la unción de Elías. Eso no es lo mismo. Porque las iglesias proféticas y los pastores proféticos profetizan de eventos y eso es muy bueno. Pero las iglesias de corte unción Elías, como los pastores de corte unción Elías, no profetizan, solamente pelean, atacan todo aquello que se levanta contra el orden de Dios y la estructura de la familia en desorden. La unción de Elías siempre es para pelear y mantenerse contra Jezabel. En toda iglesia tú necesitas muchos dones. Por ejemplo, imagínate una iglesia de 1000 personas y hay un pastor apóstol de todos. Yo no pretendería que el pastor me ponga a mí de pastor. Pero una cosa sí te puedo decir. En el área que yo funciono, si ahí me ponen, para eso yo sería específicamente útil. Hay otros que son evangelistas y agradan a la gente y jalan gente para la iglesia. Yo no soy así. ¿No se ha dado cuenta? Hello. En vez de atraer, ¿yo qué hago? Repelo. Pero eso no me hace inútil en el cuerpo de Cristo. Quizás a los ojos del hombre me hace inútil, pero no es nada inútil para Dios. Hay una función específica que cada uno de nosotros puede desempeñar. Yo sé cuál es la mía y la sé bien. Por eso, le digo la profecía. Entonces este hombre se levantó, así delante de todos se levantó y dijo: tú, Mario, tú. Dios te ha llamado en tu ciudad a ser la cabeza que para ser el agente que le romperá la cabeza a Jezabel en tu ciudad. Y amén y todo. Yo escuché, it makes sense. Tiene mucho sentido porque I like that. A mí me encanta agarrarme con los jezabélicos. No, a mí no me da miedo. Yo no me rajo. Muchos se rajan antes. Yo no, a mí me atrae eso. Pero entonces me quedé trabado. Y te digo esto porque es ahí donde tú tienes que agarrarte la profecía, aunque no se mire. Porque en ese tiempo había más gente aquí. Así que era fácil creerlo. Pero hoy es bien difícil creer esa profecía. ¿Sí lo ve? Es bien difícil. ¿Cómo que Dios me va a usar para romperle la cabeza a Jezabel en mi ciudad? Si para comenzar no me ha usado para llenar este edificio. Pero sabes, no te estoy diciendo que esa profecía es válida. Te la estoy compartiendo para que veas cuánto profeta hay ahí diciendo tantas cosas que tú tienes que saber medir la veracidad de las cosas. No nada más creerte que porque dijeron. Un día Robin y su hermano vinieron conmigo y me dijeron que, no me acuerdo cómo estuvo la plática, pero que alguien les había profetizado ciertas cosas sobre ellos. El pastor Heriberto de Semilla de Mostaza, un día él se burlaba porque le profetizaron que él llegaría a predicar en Tokio, en japonés. Y él dijo: a mí no me gusta Tokio y yo no hablo japonés. Entonces se burlaba porque dice: eso es mentira. Y yo estoy de acuerdo con él, es mentira. Pero por ahí sale cada cuento que la gente se cree. Pero él le va: me use, oh Dios, no para derribar la cabeza de Jezabel en mi ciudad. No importa si me usa o no. Lo que sí me importa es que Jezabel, donde yo estoy, no derribe mi cabeza. Y si no derriba mi cabeza, entonces quiere decir que nos dimos un tiro. Y si nos dimos un tiro y yo sigo de pie, adivine qué, yo no perdí, ella perdió. Pero yo estoy hablando de mi localidad. Ahorita no estoy preocupado de McAllen, créanme, yo estoy preocupado de aquí, de mi hogar, de mi alrededor, de mi familia, de los hermanos que están cerca de mí, porque quieren estar cerca de mí y porque quieren la cobertura mía. Hay gente que no le interesa y yo estoy consciente que no les interesa. ¿Sabe qué? Está bien. El tiempo dirá quién está bien. Lo que sí sé
que mi llamado, como el llamado tuyo, es a mi localidad. Y en mi localidad yo no puedo permitir que la cabeza de Jezabel aplaste familias, aplaste matrimonios y los haga tal como Acab. Jezabel le hizo un inútil delante de Dios y un siervo de las tinieblas. Eso fue lo que esa mujer hizo con Acab, un siervo de las tinieblas, peor que su abuelo, peor que el abuelo Jeroboam. Acab vino a ser, no porque era malo necesariamente él, sino por quien estaba casado con él. Nunca he visto una mujer jezabélica, jamás, jamás yo he visto que una mujer que por naturaleza es jezabélica cambie, jamás. He visto unas que cambian temporalmente, pero eventualmente vuelven, porque esa es la naturaleza, esa es su naturaleza. Sin embargo, hay una razón por qué Jezabel actúa en los hogares, actúa en la sociedad y actúa en las iglesias. Y es porque los Acabs, los maridos, no gobiernan su casa y no llevan a cabo el propósito original de Dios. Lo vimos en esa fotito que vimos ahí. Cristo es cabeza del hombre y como cabeza el hombre ahora tiene que ejercer protección sobre su hogar y también proveer para su hogar. Ahí le va algo de la protección. O sea, yo no nada más hablo de protección que porque viene un ladrón y no deja que le toque a tu esposa. Eso es protección. Pero hay otras protecciones que los hombres desconocen o sencillamente no se dan cuenta que tienen que ejercer. No estoy comparando a la esposa con una niña, por favor, pero es como si tuvieras niñas en tu casa, tus hijas o tus hijos. Y entonces tú le das a tu hijo o a tu hija la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Y dices, mi hijita, haz con ella lo que quieras en este día. Nada más usa tu cabeza y entiende que no necesitas nada. Y entonces la niña, el niño, por ejemplo, va y se compra una pelota de $12.99 y se va a la casa y empieza a jugar pelota. Pero entonces la niña dice, no, yo no quiero pelota. Y entonces va la niña con la tarjeta de débito del papá y va a la tienda Apple y se compra un iPhone cash, o sea, con débito, $790. Y entonces regresan los dos con sus compras y el papá ve la pelota de $12.99 y ve la niña con el iPhone. Estas son niñas de 12, 13 años, un ejemplo. Y el papá dice, bueno, ambos han elegido sus decisiones basado en su propia opinión. Espero que hayan aprendido algo. Entonces va. Ese papá no usó protección con esa niña. La dejó hacer demasiado lo que quiso y llegó muy lejos en su extremo. No es igual $12.99 que casi $800. Sí lo ve, pero no le dijo nada. La dejó. En ese momento que la deja actuar así a la niña, el papá la desprotegió. La desprotegió, porque entonces ella aprendió una cosa. En la vida, yo puedo hacer lo que quiera. Porque pues soy mujer, puedo hacer lo que quiera. Y nadie me puede decir que no. Eso es lo que la niña aprendió. Entonces, ese ejemplo lo traigo al matrimonio. La responsabilidad de un hombre es proteger a su esposa de daño físico, pero también del daño que a veces la mujer tiende a hacerse a sí misma por el simple hecho de que es altamente emocional y no es tan racional como nosotros. Ahora sí voy a hablar particularidades. Nosotros los varones somos bien racionales. Para mí es bien fácil cargar peso, estrés, presión y puedo operar sin que me quiebre o tenga un episodio de no sé qué. Yo he visto mujeres que se hacen breakdown del estrés del trabajo. Esa es su naturaleza. No es que sean malas trabajadoras, es que no fueron creadas para cargar ese estrés. Pero ahí le va, como la foto que me mandó hace rato Vicente con la soberana panza de Lisette. Póngamela a mí y me muero.
¿Por qué? Yo no fui creado para cargar esa panza, pero la mujer sí. Es diseño diferente. Entonces, la responsabilidad como varón, como cabeza de una persona, es proteger y proveer. Y la protección viene para evitarle daño a ella misma y evitarle daños a la familia. Yo en muchas ocasiones le he dicho a mi esposa en cosas que ella ha querido, no. En otras no. El otro día fui y se compró un iWatch. Y usted dirá, ay, pues qué gastón. No, ella usó su dinero, ella tiene guardado dinero. Y mira, yo no lo puedo comprar y a mí no me gusta ese rollo de los iWatch. O sea, yo no creo en gastar dinero así. Yo no lo compro. Si tú lo quieres comprar, cómpratelo con tu dinero. Hazlo, es tuyo. No va a pasar nada. La casa va a seguir bien. Tú vas a gastar menos dinero. Y fue y se lo compró. No requería ninguna protección porque ningún daño hizo. Pero ahí le va, del dinero de la casa, que es limitado, como todo trabajador, se le ocurre un día, sin avisar, ¿adivina qué? Me quise dar un agasaje yo misma y me compré un iWatch. ¿Te pagaron o no? Le digo, sí, me pagaron no. Ay, pues me compré un iWatch. ¿Qué cree que yo hubiera hecho? A ver, enséñame tu iWatch. Ay, y tienes el recibo así. Venga conmigo, mijita, vamos para atrás a la tienda otra vez, véngase. Y Pablo, regreso. ¿Qué te pasa que me compré un iWatch? ¿Y a quién le preguntaste, mujer? ¿Lo ve? A eso me refiero con protección. El hombre está para proteger la familia, la mujer, incluso de ella misma. Ya no recuerdo esos años, pero entre más jóvenes estábamos, había momentos cuando teníamos pleitos, mi esposa y yo, que ella se sumía en días de tristeza. Y mi responsabilidad como protección de ella era exigirle que saliera de ese tramo de tristeza y no permitir que ese tramo de tristeza se hiciera semanas y mucho menos meses. ¿Por qué? Porque para eso estoy. ¿Cómo usted le exigía, pastor? Exigiendo. Como cabeza exijo. Usted se va a levantar y se va a arreglar y se va a poner bonita, haga su quehacer, atienda a sus niños y olvídese, ya la vida avanzó. Y de ahí saqué ejemplos como, por ejemplo, muchos niños nacieron hoy, pero muchos murieron. Los tuyos no están muertos, levántate y alégrate. El punto es, yo estaba ejerciendo protección sobre ella. Hay muchos hombres que no protegen a sus esposas de nada, las dejan hacer todo. Y cuando se vienen a dar cuenta, han levantado una Jessie frente a ellos que no la pueden controlar ya. Por ejemplo, nunca ha pasado, me han acusado de esto muchas veces, pero nunca ha pasado que mi esposa maltrate a una persona. Yo nunca lo he visto, pero he visto mucha gente que la maltrata a ella montones de veces. No nada más la maltratan, la evitan. Viene ella y le dan la vuelta o le hacen trompa fea. Muchas veces, pero si yo viera un comportamiento en ella así, que si le va mal, le va re mal, porque tengo que protegerla de ella misma. Estoy dando ejemplo de mi esposa, para no usarte a ti, hermano. Yo tengo que protegerla a ella de hacerse daño y hacerme daño y hacerle daño a usted. Ese es el papel de protección. Se fija, no nada más se trata de que yo soy machista para mandar. Mire, brother. Cuando estábamos en España, los pastores en una reunión que tuvimos, todos concluimos algo. Y es muy sabio. Tú quieres ver la efectividad de un ministro, no juzgues por su multitud. Porque el llenura de una iglesia es temporal. Se llena un día y se vacía al otro. Pero si quieres juzgar, juzga los frutos de ese pastor. Juzga a sus hijos y el principal fruto, juzga a su esposa. ¿Cómo se ve la esposa? Se ve radiante, se ve alegre, se ve llena de vida, se ve conservada, se ve guapa, se viste bien, tiene cosas, tiene facilidad para hablar, tiene facilidad para predicar, sabe hacer algo para Dios. Si todo eso es sí, ese es un hombre que protege. Pero si todo eso es no, ese es un hombre que no protege. Pero la gente lo juzga todo en base al machismo. Es que usted es muy machista. Sí. Todos los que me han acusado de machismo a mí siempre han sido jezabélicas. Siempre. Nunca han sido hombres, han sido mujeres. Pero sabe, mi mujer no se ve como ninguna de ellas. Nunca se ha visto como ellas. Ella no se ha envejecido tanto como otras personas que conozco.
tiene una excelente salud hasta ahorita, no padece enfermedades. ¿Me sigue? No nada más es machismo porque parece macho. Si a mí me acusas de machismo, acusa al inventor de estos principios. Si uno es machista por enseñar esto, entonces Dios es machista. Bueno, este asunto de Jezabel va más allá de lo que muchos entienden. Trasciende hasta imágenes religiosas. Yo le dije hace un momento, los demonios no son de sexo, no tienen sexo. Pero Jezabel tiene imágenes a través de los años que le han puesto en diferentes países y Jezabel llega a cautivar países a través de imágenes. En el tiempo de Pablo estaba Diana, estaba Osiris, Fátima por otro lado, y México vino y se ató a una también. ¿Está usted diciendo que estoy diciéndotelo así abiertamente? Eso es Jezabel operando. Por eso México es un país maternalista. En México hay mucho maternalismo. ¿Sí lo ve? Esa aferración al Día de la Madre, las mañanitas, los mariachis y esto y lo otro. Y el Día del Papá, cuando debe ser al revés. ¿Sabes por qué debe ser al revés? Porque la primera persona que Dios creó fue Adán, varón, y de él sacó la varona. Para él usó todo creativamente. Fíjate nada más que poderoso, hermana. Hermana, escuche esto bien, escúchelo bien. Para él Dios usó materia prima de primera mano. Y Dios mismo sopló en Adán aliento de vida. Dios sopló en la boca de Adán vida. Y Adán hizo, ¡oh!, vivió. Pero cuando vino con Eva, Dios no sopló en Eva. ¿Qué hizo para que Eva brincara y respirara? Le arrancó de Adán un pedazo y se lo puso a ella. Ese pedazo de Adán estaba lleno de vida y lleno de Dios. Y cuando se lo puso a ella, ¡oh!, ella vivió. ¿De dónde vivió ella? De la porción que Dios le arrancó a Adán. Pero ¿qué hace la sociedad hoy día? Pisotea al hombre y ensalcha a Jezabel. La alaba, la levanta. Jezabel rige familias. Jezabel rige matrimonios, rige generaciones. En cada mover que Dios ha querido levantar en esta iglesia a través de 11 años, siempre ha habido freno, 3 veces específicamente, y siempre ha sido una jezabélica levantando su lengua y invitando a otros a hacer motín. Siempre, todo el tiempo. No es que gente se ha ido aquí, que porque yo les he robado, no es que porque yo les he hecho fraude, no es que porque me han conocido que tengo 2, 3 mujeres. Nada de eso ha sido. Nada. Es solamente la boca serpentinera de Jezabel moviendo sus calumnias en la mente de personas. Mire, esto es más profundo de lo que usted cree. Y es importante que como creyentes en los últimos tiempos estemos apercibidos. Apercibidos. Y sepamos entender que Dios quiere levantar matrimonios sólidos. Sólidos, donde el hombre es la cabeza del hogar, donde el hombre es el Adán, de donde respiran los hijos y respira la mujer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Déjame te doy un ejemplo. Yo pedí permiso para dar este ejemplo y me lo dio. Tenemos a Brenda entre nosotros, Brenda y Robin. Algunos que los conocen de poco tiempo no pueden ver esto porque no se puede ver. Pero Brenda nació y creció en un hogar jezabélico. Su papá es un hombre muy noble, pero tan noble que pareciera que, si me equivoco me paras, Brenda, pareciera que en su hogar no gobernaba papi, gobernaba mami, ¿cierto? Así ella creció. Entonces cuando vino a la iglesia, esa era su tendencia. En ese tiempo, hace 5 años, estaban recién casados, ¿no? ¿Cuánto tenían? ¿1 año? ¿Qué? Madre mía, estaban recién estrenando, wow, recién casadito. Entonces, Robin viene de un trasfondo diferente, pero tampoco él había aprendido principios de hombría. ¿Me equivoco?
Viene aquí y empieza a escuchar la serie Principios de Paternidad. Luego le enseñamos un poquito de Atrévete a ser hombre, ¿se acuerdan? Y entonces él empieza a aprender hombría y que quiere poner hombre, pero tiene una mujer que también es hombre. O sea, Jezabel actúa como hombre. Entonces se empiezan a pegar y a chocar. Me acuerdo de una ocasión que se agarraron, porque eso nos lo dijeron ellos a nosotros en una discusión privada. Y me acuerdo como hoy, porque siempre se me ha quedado aquí como un testimonio de lo que Dios puede hacer. Le dijo a Robin, pues si va a ser así tú y yo peleando, pues vámonos de esta iglesia. Y Robin, yo no sé, hasta el día de hoy yo te digo, yo no sé de dónde agarró el valor, no lo sé. Pero gloria a Dios que lo hizo. Porque de no haber sido así, yo no sé dónde estaría. Robin dijo, pues no nos vamos, aquí nos quedamos. Y se amachó el hombre. Se amachó. Adivíneme cómo siguió la relación. Tensa. No quiero entrar en muchos detalles del asunto, pero la tendencia natural de Brenda era ser jezabélica y gobernar y no dejarse. Porque ella creció con eso que era normal. Así era en su casa y ella lo vio normal. Pregúnteme usted, ¿cuánto aprecio le tenía Brenda a mi esposa? Eso no te lo pregunté, te lo voy a decir ahora. La repudiaba, le daba la vuelta, le daba esquina, porque Jezabel siempre repudia lo que es opuesto a ella. No solo que es profético, sumiso. Por eso esta mujer que se llama Fabiola ha sufrido por ser sumisa a su marido. El ataque liperino de Jezabel. Ahora, ¿qué hizo la diferencia y el cambio en este matrimonio? ¿Cuántas veces yo me junté contigo, Brenda, para aconsejarte? Nunca. Yo no tenía que trabajar en ella. Eso no era asunto mío, ese era asunto de su esposo. Mi trabajo debía ser con el esposo, sembrarle hombría y sembrarle a él la esperanza de que si se mantenía fiel, hasta el destino de sus hijas iba a cambiar. Hoy esta mañana sacan a Elizabeth y me acordé cuando la sacaban que ¡guau! Pegaba unos gritos que se iba a morir la niña. Y hoy día miren la niña, ¿qué ha cambiado? ¿La consejería que le han dado los padres? No. Lo que ha cambiado en esos niños, de ellos dos, ha sido la armonía que ellos tienen y el seguir los órdenes de Dios. ¿Sí se da cuenta? Dios bendice lo que Él ordenó. Dios no bendice lo que tú decides. ¿Sí lo ve? Ahora una pregunta, los que están familiarizados con Brenda. ¿Usted ve a Brenda jezabélica? ¿Tú la ves, Martita? ¿No? ¿La ves o no? Si la ves, ¿qué es jezabélica? No. ¿Era jezabélica, Brenda? Ahora, ¿qué es la diferencia? Quiere decir que ella no ha hecho su esfuerzo, ella ha hecho su esfuerzo por someterse al pastor de la iglesia y a su esposa. No, a su esposo. Y su esposo, ah, caray, hizo pocho ya, ¿qué onda? Y su esposo, Robin, ha hecho el esfuerzo de ser el hombre de su casa. Y literalmente ha aprendido from scratch lo que significa ser el hombre de su casa. Y no es el mismo hombre que vino. No lo es. ¿Te acuerdas, Robin? Pudiera darte muchos ejemplos cómo Dios ha transformado a esta pareja. Muchas cosas que yo he visto. Pero todo gira en algo muy notorio. El esfuerzo de una iglesia debe ser traer a los hombres, empujarlos a que vengan al orden de Dios y se coloquen en su papel de cabeza. Una vez que el hombre es cabeza, la mujer debe ser lo suficientemente humilde y colocarse bajo él y bajo su protección y su provisión. Ay, pastor, pero es que este hombre no gana mucho. Mijita, aguántate, Dios lo va a proveer si tú te le sujetas. Pero si tú andas con tu jeta, nunca va a pasar. Porque no es igual andar sujeta que andar con jeta. ¿Sí lo ve? Aunque suene igual, no es lo mismo. Una mujer debe sujetarse al orden de Dios, no al orden del pastor, al orden de Dios. Y entonces Dios puede bendecir ese hogar. Porque sabe, el que te saca del hueco no es el trabajo, es Dios. Tú y yo tenemos que seguir el orden y Dios sigue con la provisión.
recibió un mensaje esta mañana, aprendió algunas cositas, se ofendió. Bueno, vamos a levantar enseñanzas viejas otra vez, porque es importante recalcar cosas que deben estar entendidas, que las sabemos, pero las tenemos que repetir. Esta serie de Jezabel va a durar 2 o 3 domingos, no sé. Por lo pronto, hoy introducimos esto para entender las características de este espíritu luciferiano y cómo actúa. ¿Quiere destruir el matrimonio? Déjame adelanto el próximo domingo. Jezabel actúa modernamente. ¿Sabes cuándo empezó su actuar moderno? En los 1960, en el tiempo de la liberación femenina y la guerra de los sexos. Cuando papá dejó de ser la estrella del hogar y se empezó a quedar en casa y mamá empezó a salir a trabajar. Ahí empezó Jezabel a actuar. Y hoy día Jezabel, ¿sabes cuál es su agenda? Se llama igualdad de sexos. Por eso es que hoy tenemos matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer. ¿Quién crees que ganó esa victoria? ¿Tú crees que son los homosexuales? No, papi. Fue Jezabel. Esa es una agenda de Jezabel. Y hay otras más ahí escondidas. Póngase de pie en esta mañana.